este canal donde conocemos más acerca de Dios. Mi nombre es Ada y es un gusto para mí saludarte y aprender un tema muy especial, cómo entender la aprobación. Si te perdiste el video de introducción, te lo dejo por aquí arriba para que vayas a verlo. El versículo que vamos a analizar es 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es uno de los primeros versículos que aprendí cuando estudié en el Instituto Bíblico. Y nuestro maestro, recuerdo, que ponía énfasis en que lo aprendiéramos y aplicáramos en nuestra vida como servidores de Dios. Antes de analizarlo punto por punto, quiero hablarte acerca del significado de la palabra aprobación. La acción y efecto de aprobar se conoce como aprobación y el verbo aprobar refiere a dar por bueno o suficiente algo o a alguien. También la raíz etimológica de la palabra aprobación proviene del latín approbatio y significa acción y efecto de pasar una prueba. Ahora, quiere decir, en palabras más sencillas, que para obtener la aprobación de alguien es necesario, por así decirlo, que nos dé el punto bueno, que nos diga que está bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos aplicarlo para con Dios? ¿Qué significa la aprobación de Dios? Que Dios apruebe lo que somos y hacemos, que al examinarnos Dios no encuentre en nosotros nada indigno. Sé que suena algo imposible de lograr porque abarca dos cosas. Primero, lo que somos, es decir, nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pero también lo que hacemos, nuestras acciones. Pero no es difícil. Vamos a ver qué podemos hacer para poder lograr la aprobación de Dios sin que esto sea un conflicto en nuestras vidas. Vamos entonces a analizar el versículo de 2 de Timoteo 2:15, pero antes vamos a ver algunos aspectos. Primero, ¿quién escribió estas palabras? El apóstol Pablo. ¿Para quién iban dirigidas? Para Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era discípulo de Pablo. Por eso es que tanto esta carta como la primera, el apóstol Pablo daba recomendaciones a su discípulo Timoteo para que pudiese crecer y desarrollarse en el ministerio. Pero hoy vamos a analizarla hacia cómo nos puede ayudar a cada uno de nosotros en nuestro crecimiento también para con Dios y poder así obtener su aprobación. Primero, la primera cosa que dice es procura. ¿Qué significa procurar? Esforzarse para que algo se logre. Quiere decir que no va a ser una cosa fácil, pero que tenemos que esforzarnos, tenemos que echarle ganas para poder lograrlo. Segundo, con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Es prontitud, es prisa. No dejarlo para otro día, no dejarlo para después. Entonces dice, procura lo más pronto posible presentarte a Dios aprobado. Cuando dice presentarte a Dios aprobado, nos da a entender a acercarnos a Dios para realizar algún servicio. Cuando nosotros vamos a servir, tenemos que presentarnos, que acercarnos a Dios. Como lo siguiente que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que cuando tú estés ahí sirviéndole a Dios, ministrando en cualquier área, como ya lo mencioné, nada te pueda
estar acusando de hiciste esto mal, estás en pecado, porque el enemigo muchas veces es lo que hace. Dice la palabra que él es el acusador, él es aquel que viene a atormentarnos con aquellas cosas que hemos hecho mal. Pero dice su palabra que debemos procurar presentarnos limpios delante de él. Ahora, esto para que no se vuelva una carga, algo difícil de hacer. No tiene que ser algo que lo hagamos de un día para otro, sino es un vivir diariamente en esa búsqueda de Dios y de esa preparación. A mí me sucedía, por ejemplo, que cuando me pedían, hermana Ada, ¿puede traer una palabra para la iglesia? Yo decía, claro que sí, y entonces comenzaba a prepararme, ayunaba, oraba, leía la palabra, buscaba a Dios, pero ¿qué sucedía después cuando ya terminaba yo de predicar? Seguía mi vida ya no con la misma intensidad de búsqueda y tuve que aprender de parte de Dios que no funciona de esa manera. No es de un día para otro que nos vamos a preparar, sino que es una constante búsqueda para estar dispuestos en cualquier momento. Imagínate que un día te piden que des una palabra para la iglesia y tú no has orado, no has estado buscando de Dios. ¿Qué va a suceder? En el Instituto Bíblico tuvimos un maestro que nos decía que un buen predicador, un buen servidor de Dios siempre debe estar preparado y nunca decir que no. Ahora, para entender esto, entonces, debemos saber que no debemos prepararnos para servir, sino estar preparados para servir. Es algo muy diferente. Tú debes de estar todo el tiempo preparado. ¿Cómo? Dice al principio cuando leímos que es la aprobación de Dios, que Dios apruebe lo que somos, con nuestra vida, con lo que hacemos diariamente, cómo nos comportamos, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, las cosas que hacemos. No solamente es en una preparación espiritual de orar, ayunar, leer la palabra, adorar, alabar a Dios. Eso es bueno y muy importante, pero también la parte de la vida práctica, el diario vivir, también es muy importante y va dentro de esta preparación para servir a Dios. Y también dice que usa bien la palabra de verdad. Una de las cosas que Dios estaba pidiendo a Timoteo para aprobarlo era que usara bien la palabra de verdad. Algo que también nosotros debemos procurar. La palabra usar se refiere a cortar correctamente, a hacer un camino directo, un camino que vaya derecho, como cuando se abre una carretera y se procura que sea lo más recta posible. Ahora, aplicándolo a la palabra, quiere decir que debemos hacer dos cosas muy importantes. Primero, interpretar. Segundo, aplicar correctamente la palabra de Dios. No debemos agregarle ni tampoco debemos quitarle a la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, no debe acomodarse a nosotros, sino nosotros acomodarnos a ella. A veces nosotros tomamos pasajes para nuestra conveniencia y los leemos, los aplicamos, los interpretamos a nuestra manera, pero no debe ser así, porque para ser aprobados por Dios debemos usar correctamente la palabra de verdad. Esa debe ser una meta para todo aquel que sirve a Dios. Los que predicamos, los que ministran alabanza, todo aquel que sirve a Dios debe procurar hacer de esto un propósito, una meta en su vida. Usar bien la palabra
de verdad. La aprobación de Dios es muy importante para nuestras vidas, pero no tiene por qué volverse un conflicto, ni una carga, ni algo imposible de lograr, sino que debe ser un deleite para nuestras vidas procurar la aprobación de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el enemigo o nosotros mismos lo complicamos al pensar que es muy difícil lograr la aprobación de Dios en nuestras vidas, en nuestro llamado. Pero no es así. Jesucristo mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La clave de todo está en el amor. No debemos hacer las cosas para Dios con ese pensar de tengo que hacerlo como una obligación, sino en respuesta, en agradecimiento al grande y maravilloso amor que Dios tiene para con nosotros. Y entonces no será algo difícil, sino algo que podamos disfrutar, el buscar esa aprobación de nuestro amado Padre Celestial. Deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida y te invito a suscribirte al canal y compartirlo con alguien más. También dale like. Recuerda, la aprobación de Dios no será algo imposible de lograr cuando sabemos cuánto Dios nos ama y cuán grande es su amor para con nosotros. Dios te bendiga.